Corresponderá entonces escuchar Tiene a la la legisladora palabra María la Mercedes asambleísta Erbs María respecto a esta Mercedes solicitud para Erbs. modificar el orden del día de la sesión Muchas 963. gracias, señor presidente. Muchas gracias. Ya. Está bien. Señor presidente, procedo a dar lectura de la solicitud de modificación del orden del día presentada por la asambleísta María Mercedes Herbs. Memorando número AN-EEM-2024-0081-M de Quito, Distrito Metropolitano, 22 de septiembre de 2024, para el señor Magister Henry Fabián Cronfle Joshaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: solicitud para cambio del orden del día de mi consideración. En referencia a la sesión número 963 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día martes 24 de septiembre de 2024 en modalidad presencial a las 9:30, en mi calidad de asambleísta por la provincia de Manabí y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar ante usted la siguiente solicitud para el cambio del orden del día en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional, a efectos de que se incluya como punto de la sesión en mención lo siguiente: proyecto de resolución para exhortar a la ministra de Educación, Alegría Crespo Cordobés, PhD, a que en cumplimiento de la Constitución y la ley, a través de un acuerdo ministerial, garantice la inclusión a la educación a niños y niñas diagnosticados con trastorno de espectro autista TEA, con el fin de asegurar su derecho a la educación sin discriminación. Esta acción promueve la no discriminación y la equidad, exigiendo que el Ministerio de Educación implemente políticas claras a través de un acuerdo ministerial para asegurar que los niños diagnosticados con TEA puedan acceder a la escolaridad y quienes ya son estudiantes reciban las adaptaciones necesarias para su plena participación en el sistema educativo. De esta manera se impulsa el cumplimiento de la ley y se fomenta una sociedad más justa e inclusiva. Asimismo, una vez aprobado el cambio del orden del día, solicito gentilmente se declare al Pleno de la Asamblea Nacional en Comisión General para que se reciba el señor David Aldo Esperber Willem, a fin de que exponga respecto a la importancia y la necesidad de contar con este acuerdo ministerial. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe señora María Mercedes Herbs Estupiñán, asambleísta. De la lectura del cambio del orden del día, señor presidente. Tiene la palabra la asambleísta María Mercedes Herbs. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los compañeros asambleístas y a todas las personas que nos miran. Hoy vengo ante ustedes con una petición que no puede esperar. Pido el cambio del orden del día para que consideremos una resolución crucial, una que tiene el poder de transformar la vida de miles de niños en el país que viven en el espectro autista. Y lo hago con el corazón en la mano, y no solo como legisladora, sino como una persona que se niega a ser indiferente frente a la lucha de tantas familias que hoy se sienten abandonadas por un sistema que no les ve, que no les escucha. Piensen por un momento en todos esos miles de padres que se levantan cada mañana con la esperanza de que sus hijos tengan una oportunidad, una educación que les incluya, que les respete y que entienda sus diferencias. Piensen en los niños que no ven el mundo como nosotros, que procesan la realidad de una manera única, pero que son empujados a los márgenes, olvidados de un sistema educativo que no les abre las puertas y que no está preparado para ellos. Ellos no están pidiendo caridad, no piden más de lo que cualquier niño se merece: una oportunidad justa, una oportunidad para aprender, para crecer, para sentirse parte de este mundo. ¿Cómo podemos nosotros ser los representantes del pueblo y mirar a otro lado cuando se están vulnerando los derechos de miles y miles de niños? ¿Simplemente son excluidos porque el sistema no está preparado para ellos? La resolución que presentamos hoy busca algo tan simple, pero como igual de justo: que las pruebas de admisión y evaluación en las escuelas sean inclusivas para todos los niños con espectro autista, que los docentes sean capacitados para entender sus necesidades y que se les brinde el apoyo especializado que necesitan. No estamos pidiendo un favor, señores, estamos exigiendo que se cumplan con los derechos humanos más fundamentales, que es el derecho a la educación sin discriminación. Compañeros, esto no es técnico, es un tema de humanidad, es un llamado a nuestra conciencia. ¿Qué clase de sociedad somos si permitimos que algunos de nuestros niños queden atrás porque no encajan en los moldes que nosotros mismos hemos construido? Les pido que voten a favor del cambio del orden del día, porque no podemos esperar más. Cada día que pasa sin tomar una acción es un día en el que estos niños pierden sus oportunidades.
es un día en que les fallamos. Hagamos historia hoy, no por nosotros, sino por todos esos niños que necesitan, por esas familias que no pueden esperar y que no deben esperar de nosotros solo palabras vacías, necesitamos acciones. Les pido con toda la fuerza que voten a favor de este cambio del orden del día, porque si hay algo por lo que vale la pena luchar, es por nuestros niños. No les demos la espalda, hagamos hoy lo correcto. Gracias, señor presidente. Señor secretario, tome votación del cambio del orden del día presentado. Con su autorización, señor presidente, de acuerdo al artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de modificación del orden del día presentada por la asambleísta María Mercedes Herbst de Estupiñán. Por favor, señores y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa un problema en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. El término espectro en el trastorno del espectro autista se refiere al amplio abanico de síntomas y la gravedad. El trastorno del espectro autista comprende afecciones que anteriormente se consideraban independientes, como el autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y una forma no especificada del trastorno generalizado del desarrollo. Algunas personas aún utilizan el término síndrome de Asperger, que generalmente se considera que está en el periodo final leve del trastorno del espectro autismo. El trastorno del espectro autista comienza en los primeros años de la infancia y a la larga provoca problemas en el desenvolverse con la sociedad, por ejemplo, en situaciones sociales, en la escuela y el trabajo. Los niñas suelen presentar síntomas del autismo en el primer año. Un número reducido de niños parecen desarrollar de forma normal en el primer año y luego pasan por un periodo de regresión entre los 18 y los 24 meses de edad, cuando aparecen los síntomas del autismo. Esto como un contexto frente a lo que ha sido presentado por parte de la señora asambleísta María Mercedes Herbst, quien solicita modificar el orden del día de la sesión 963 para que se incluya un proyecto de resolución para exhortar al Ministerio de Educación garantizar la educación a niños, niñas y adolescentes con autismo para no discriminarlos en este sistema. Eso es lo que ha planteado la legisladora, quien dijo que para transformar la vida de los niños y niñas que tienen autismo se necesita también un pronunciamiento. Padres que cada mañana se levantan con el deseo que sus hijos tengan una oportunidad. El sistema educativo no les abre las puertas, recordó la asambleísta, quien dijo que los niños pierden esa oportunidad que es justa y necesaria y que las escuelas sean inclusivas, que brinden todo el apoyo que necesitan los niños así como sus familias y que se cumpla con un derecho esencial que es la educación sin discriminación. Es por eso que la asambleísta ha solicitado el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional para incorporar este punto en el orden del día, que hasta este momento cuenta con 8 puntos, incluido el que tuvo anterior y al respaldo del Pleno del Parlamento Nacional. De contar este respaldo serían ya 9 los puntos de la sesión 963 del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Recordemos también que dentro de esta petición que ha expuesto la señora asambleísta María Mercedes Herbst, ha solicitado que se reciba en comisión general a Aldo Sperber, quien es padre de un niño con espectro autista y quien hace unos días nada más denunció esa discriminación en el sistema educativo. 15 instituciones educativas no otorgaron el cupo, se resistieron a permitir que el niño cuente con la asistencia educativa como es parte de los derechos garantizados en la Constitución de la República, y ha hecho pública esta denuncia frente a lo que ha sucedido en el sistema educativo de nuestro país, motivo por el cual también la señora asambleísta María Mercedes Herbst ha solicitado este respaldo parlamentario. Registrados 120 parlamentarios y parlamentarias. Ya en los próximos instantes, el presidente encargado, Egner Recalde, segundo vicepresidente, quien se encuentra en la dirección de esta sesión del Pleno, cerrará este registro y con ello inmediatamente la votación. Puede ser voto a favor, en contra, abstención y también el voto en blanco, las opciones que tienen los legisladores y legisladoras. Esta es la segunda solicitud de modificar el orden del día de la sesión 963. Al término, y una vez que los asambleístas se pronuncien, corresponderá también escuchar al legislador Franklin Samaniego, quien también ha ingresado esta solicitud para modificar el orden del día de la sesión 963. 70 votos se necesitan por lo menos para cambiar el orden del día del Parlamento Nacional correspondiente a la convocatoria 963.
Si supera ese número, tiene ese número o supera ese número, ya se incluirá dentro de esta agenda parlamentaria de la primera de las 3 sesiones que están previstas para esta jornada de martes 24 de septiembre. El trastorno autista, la señora asambleísta ha señalado que necesita ese apoyo del sistema educativo y que es necesario que el ministerio, las autoridades de educación garanticen a los niños y niñas. El presidente encargado solicitado cerrar el registro y dar a conocer el número de votos que se registran. Cerrar el registro y tomar votación. Prosiga, señor secretario. Escuchamos al secretario general que indicaba que se está solventando un requerimiento tecnológico en una de las curules y una vez que esto finalice se dará a conocer ya el número de asambleístas presentes. 123 parlamentarios y parlamentarias registradas y ya en los próximos instantes conoceremos el número exacto. Y hablamos acerca de este niño pequeño que en 15 instituciones educativas le han negado el derecho a tener un cupo, de acceder a la educación. William es un niño de 7 años que, según el relato de sus padres, ha sufrido el rechazo de 15 colegios privados en Quito por padecer autismo. Se trata de una discapacidad psicosocial que afecta sobre todo a la comunicación y a la interacción de las personas. Su madre, Cintia Andino, contó que ha deambulado por la ciudad en busca de un cupo desde que inició el año lectivo 2024-2025 y hasta el momento no ha llegado a tener éxito. Dijo además que son 15 los colegios que han negado ese cupo por padecer autismo a su niño. Esta es una de las preocupaciones que se ha presentado en las últimas semanas, uno de los tantos casos que se registran en todo el territorio ecuatoriano. De esta manera aseguran que el Vía Crucis vio como las escuelas manejan las mismas excusas para no aceptar a un niño con autismo. No tenemos cupos, no tenemos personal, no estamos capacitados, no lo podemos recibir. Han sido parte de las excusas que ha recibido de estas instituciones educativas que han negado el cupo al niño, quien necesita el proceso educativo que forma parte de los derechos. Es por eso que la señora asambleísta María Mercedes Herbst solicita que se incorpore un proyecto de resolución que exhorte a las autoridades del Ministerio de Educación garanticen esto, la educación a niños, niñas y adolescentes con autismo para que no se registre la discriminación, para transformar la vida de quienes tienen autismo, es lo que ha señalado la señora asambleísta, y es por eso que ya en los próximos instantes se conocerá el número exacto de parlamentarios y parlamentarias presentes en el Salón Nela Martínez. 125 legisladores registrados y ya para conocer quienes respaldan incorporar este punto en el orden del día. Dentro de toda la información que se ha conocido respecto a los casos de niños y niñas con autismo en el sistema educativo, también se ha expuesto que en muchos de los casos, una vez que ya se encuentran dentro de las aulas, no son atendidos de la forma que requieren los niños y niñas con autismo. Se necesita una capacitación especial, maestros capacitados y que puedan incorporar dentro de las tareas académicas a cada uno de ellos, porque se han registrado también casos y denuncias de niños y niñas con discapacidad que forman parte del aula, pero no son tomados en cuenta dentro del sistema educativo ya en el momento de las clases. Es lo que también forma parte de las denuncias que se ha podido escuchar en el transcurso de estos días cuando se ha presentado este caso que ha sido público y que registra la discriminación, según los padres de familia, de este niño que en 15 ocasiones ha buscado un cupo en una de las instituciones privadas de nuestro país. De acuerdo a los datos que también se ha proporcionado, el trastorno del espectro autista comienza en los primeros años de la infancia y a la larga provoca problemas para desenvolverse en la sociedad, por ejemplo, en situaciones como la escuela, el trabajo y otros entornos. Si bien no existe una cura para los trastornos del espectro autista, un tratamiento intensivo y temprano puede hacer una gran diferencia en la vida de los niños y niñas. Es parte de la información que se proporcionado a través de las diferentes páginas. 125 parlamentarios y parlamentarias presentes. Ya estamos a la espera que se solvente ese requerimiento tecnológico para iniciar con la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. En este momento dirige la sesión del Pleno 963 el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Egner Recalde. Ya en el momento correspondiente se cierra este proceso de registro para ir inmediatamente con la votación. Hasta este momento oficialmente no ha iniciado la sesión 963 porque estamos en el punto de modificación del orden del día. Ya los asambleístas hace pocos instantes apoyaron la petición de la señora asambleísta Rosa Belén Mayorga y con esos votos, 125 votos
presentes, o sea, 125 asambleístas registrados, 125 votos a favor por unanimidad. Ya se incorporó en el orden del día de la sesión 963 la declaratoria del 27 de septiembre de cada año como el Día Nacional en memoria de las víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género. En el momento que corresponda, ya los legisladores y legisladoras iniciarán ese debate, pero ya son 8 los puntos en el orden del día. Se esperará conocer en los próximos instantes si es que el punto número 9, planteado por la señora asambleísta María Mercedes Herbst, para que se incorpore también un proyecto de resolución para exhortar a las autoridades garanticen la educación a los niños y niñas con autismo y no se registre discriminación en el sistema, es lo que falta ya en los próximos minutos. Esto estamos a la espera de conocer si es que existe o no ese respaldo en el salón del Pleno Nela Martínez. 125 asambleístas presentes para conocer si es que existe ese respaldo parlamentario. Decíamos, hasta 3 solicitudes de cambio del orden del día se pueden registrar en cada una de las sesiones nuevas del Parlamento y ya eso es lo que procede. Son 3 precisamente para esta sesión 963, las que han sido incorporadas durante esta sesión del Pleno antes de iniciar oficialmente, que iniciará con el himno nacional de la República de Ecuador. Este punto no puede ser modificado y a partir de ahí sí pueden ser incorporados los cambios según criterio de quien presida la sesión del Pleno. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. En la primera sesión del Pleno de la Asamblea Nacional correspondiente a la convocatoria 963 iniciará con el himno nacional de la República del Ecuador, después el reconocimiento y declaración de benemérito a todos los cuerpos de bomberos de la provincia de Los Ríos, la comparecencia de mujeres representantes de distintas organizaciones sociales del país, conocer y resolver respecto del oficio suscrito por María Verónica Abad Rojas, vicepresidenta de la República. Como quinto punto, comparecencia del ministro de Inclusión Económica y Social y del ministro de Economía y Finanzas, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 y 2 de la resolución correspondiente. Consta además conocer y resolver sobre la renuncia de la asambleísta Silvia Patricia Núñez de Ramos a la Comisión Especializada Ocasional de Economía Popular y Solidaria y designar a la o el asambleísta que integrará la Comisión Especializada Ocasional de Economía Popular y Solidaria. También conocer y resolver respecto del informe de investigación sobre las actuales alertas en las cooperativas de ahorro y crédito de la economía popular y solidaria. El punto que se incorporó con el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional, 125 votos, es la declaratoria del 27 de septiembre de cada año como el Día Nacional en memoria de las víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género. Conoceremos más adelante si es que se incorporará un proyecto de resolución para exhortar al Ministerio de Educación que garantice la educación a niños y niñas con autismo y evitar la discriminación en el sistema educativo de nuestro país. Este es el punto que falta todavía por resolver en el Pleno de la Asamblea Nacional a través de los votos de los parlamentarios y las parlamentarias. Estamos en el proceso de registro, ya se dará la orden para cerrar este proceso e inmediatamente solo los parlamentarios y parlamentarias que se registraron podrán consignar sus votos. Informe si ya arreglaron el problema técnico, por favor. Señor presidente, me indican que todavía estamos con un problema. Por favor, si me da un minuto para proceder a cerrar el registro, por favor. Mientras se resuelve ese problema en las curules electrónicas, les ponemos como antecedente que son varios los casos que se han denunciado respecto a presunta discriminación en el sistema educativo de nuestro país frente a los niños, niñas e incluso adolescentes con alguna discapacidad que han tenido complicaciones para ingresar al sistema educativo, sea público o privado de nuestro país. En los últimos días, en las últimas 2 semanas, se hizo público este caso en el que un niño, su padre y su madre han intentado obtener un cupo en una de las instituciones educativas. Sin embargo, en 15 colegios privados del país, la negativa ha estado presente para no acoger la solicitud. Se trata de William, un niño de 7 años que sigue en busca de un cupo en uno de los sistemas, en uno de los colegios de la ciudad de Quito. Sin embargo, cada una de las entidades educativas han negado los cupos, asegurando que no tienen cupo, no tienen personal, no tienen la capacitación suficiente para recibir a los niños, niñas que tienen, en este caso, autismo. Al principio, de acuerdo a lo que se ha narrado en este caso, al principio todas las escuelas se muestran amables, pues un nuevo estudiante le representa más ingresos económicos, pero cuando se conoce que tiene autismo, la actitud cambia, es lo que han dicho los padres en este caso. Solicitud de modificación del orden del día presentado por la asambleísta María Mercedes Herbst Tupiñán. Por favor, señores y señoras asambleístas, consigna.
consignar su voto. Muchas gracias. Inmediatamente ya los asambleístas empiezan a votar. Con ello, se conocerá si es que se incorpora este punto en el orden del día planteado por la asambleísta María Mercedes Herbst. Se trata de un proyecto de resolución para exhortar al Ministerio de Educación garantice la educación a niñas y niños con autismo y no se permita la discriminación en el sistema educativo de nuestro país. En la intervención, la señora asambleísta María Mercedes Herbst dijo que se busca transformar la vida de los niños y niñas con autismo. Los padres cada mañana se levantan con deseo de que sus hijos tengan una oportunidad en la educación. El sistema educativo no les abre las puertas, recordó la parlamentaria, quien dijo que los niños pierden esas oportunidades que son justas y que las escuelas deben ser inclusivas, que brinden todo el apoyo tanto a los niños como a sus familias y que se cumpla con el derecho a la educación sin discriminación. Parte de lo que escuchamos en la intervención de la asambleísta María Mercedes Herbst dentro de esos 3 minutos en los cuales expuso los motivos por los cuales solicitaba este respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional para incorporar este punto del orden del día. Y este punto, ya podemos decir, formará parte de la Agenda 963, de la sesión del Pleno 963, cuando están 122 votos de respaldo. Faltan 4 nada más y con ello se cerrará este proceso de votación. Se necesitaban 70 votos afirmativos y existen 126. 2 votos nada más y parecería que podría ser por unanimidad incorporado este punto en el orden del día. Son ya entonces 9 los puntos de la sesión 963 y falta también conocer un planteamiento del señor asambleísta Franklin Samaniego, quien ha solicitado también una modificación en el orden del día. Una vez que se proclamen los resultados de esta votación, que falta solo un voto, ya se darán a conocer si es que se incorpora también la siguiente pedido del asambleísta Franklin Samaniego. Señor operador, presente resultados. Señor presidente, me permito informar, contamos con 128 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad la solicitud de modificación del orden del día presentada por la asambleísta María Mercedes Herbst. Es tu opinión.